Y la verdad que esta noche mi idea desde la mañana era, en lugar de hacer una reunión de Facebook, era hacer una reunión de Zoom y verles la cara a todos los que se conectaran, platicar algunas cosas con ustedes, orar con ustedes, adorar al Señor. Pero bueno, tenemos establecido este tiempo así y vamos a aprovecharlo. Y yo supongo que si Dios nos lo permite, el domingo podemos hacer algo así. Y vía como un acuerdo después de la escuela dominical. Saludos a Petra, a Rosario García Reyes, a todos los que nos están viendo, que el Señor les bendiga abundantemente. Entonces, hacemos una oración. Señor, esta tarde, noche, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu favor, por tu misericordia. Esta tarde, noche, Señor, no tenemos palabras para agradecerte por la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entregada en la cruz del Calvario por nosotros. No tenemos cómo agradecerte, Señor Jesús, por tu sangre preciosa derramada para limpiar y perdonar nuestros pecados. Esta noche, Señor, lo único que podemos decirte es muchísimas gracias, porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y esta noche, Señor, pasamos estos momentos aquí adorándote, bendiciendo tu nombre, glorificando tu nombre y dándote la honra y la gloria porque tú la mereces. Señor, yo te suplico que este tema que vamos a iniciar hoy sea de bendición para todos nosotros, que tú bendigas a cada persona que nos está escuchando, a cada familia que es representada a través de estas personas. Te suplico que llegue tu palabra, que llegue tu mensaje y que tu nombre santo y bendito sea glorificado. Gracias, Señor, porque estamos en casa. Gracias porque estamos bien. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos sigues sustentando, nos sigues proveyendo todas las cosas. Y muchas gracias porque te conocemos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Adoramos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra y que te glorifiques por sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga esta noche. Quiero hablarles sobre la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, como una introducción, quiero hablarles de Josué y Caleb. Fíjese que según lo que hemos leído en la Biblia y el relato bíblico, Dios había prometido sacar al pueblo de Israel de Egipto para introducirlos en la tierra prometida. Y vemos que Él nos hace la misma promesa a nosotros como a su iglesia. El Señor quiere librarnos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros nos emocionamos, de lo que nosotros conjeturamos, prejuiciamos, malpensamos, para conformarnos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la forma que Él utiliza para conformarnos a la imagen de su Hijo es a través de prepararnos en el desierto. Y el Señor desea hacernos aptos a través de esta preparación para que podamos recibir las riquezas de su herencia en Cristo Jesús. Y estoy muy quebrantado antes de empezar el mensaje por una razón, porque mire, esta es a lo mejor una de las verdades más importantes de esta noche. El pueblo de Israel perdió sus exámenes continuamente. Dicho de otra forma, reprobó sus exámenes constantemente en la escuela del desierto. Pero el Señor lo dejó registrado en la Biblia, esto para que nosotros aprendamos y lleguemos a ser como Josué y como Caleb. En Deuteronomio 2, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 14 y 15, dice algo muy interesante. Dice: los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, dice, fueron 38 años.
Y dice algo muy impresionante, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. O sea, hay dos veces que yo veo en la Biblia que Dios ha jurado, a lo mejor hay más, pero dos que me acuerdo es cuando le jura a David que si David lo adoraba y que David lo amaba y era conforme a su corazón, nunca iba a faltar un heredero a su trono. Pero aquí este juramento es, Dios les dijo, como ustedes son incrédulos y rebeldes, Dios les dijo, los voy a matar, ¿sí? Y se van a morir en el desierto. Y luego dice el siguiente versículo, el 15, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos del medio del campamento. Y luego es muy enfático y dice, hasta acabarlos. O sea, que no se le escapó ninguno al Señor. Entonces los hijos de Israel no podían entrar en la tierra prometida hasta que toda la generación vieja muriera en el desierto. No obstante, algo que llamó mi atención del relato bíblico es que Josué y Caleb sí entraron debido a algo que sucedió en sus vidas. Por ejemplo, en Números 27:18 dice la palabra del Señor así, y Jehová dijo a Moisés, fíjate, Dios le da una instrucción a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Fíjate, Dios le dice a Moisés, escoge, toma a Josué hijo de Nun, nómbralo. O sea, Josué ya había servido como un ayudante fiel a Moisés. Josué ya había sido un líder militar en la guerra contra Amalek. Josué había sido un ejemplo de coraje, de fe, de humildad, de honestidad, de sinceridad cuando fue a espiar la tierra, ¿sí? Y entonces Dios le dice a Moisés, toma a Josué. Y la otra cosa interesante es que dice que es un varón en el cual hay espíritu y va a poner su mano sobre él. Al nombrarlo Dios a Josué como sucesor de Moisés, Dios describe a Josué como un hombre en quien hay espíritu. Y esto puede significar que es un hombre de valor y capacidad. Y es un testimonio muy poderoso aquí en este verso que se da de que no solamente eran esas cualidades que él tenía como persona, sino que esas cualidades, según lo que dicen los escritores de la Biblia y los comentaristas, es que esas reacciones que él tenía eran debido a que el Espíritu de Dios estaba sobre él. En el Antiguo Testamento, cada habilidad especial que había en los seres humanos era una evidencia o se consideraba una evidencia de la presencia y de la dotación del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros esta noche podemos considerar que Josué era un hombre en quien estaba o en quien moraba el Espíritu de Dios. Digo, tengo muchísimos textos que no se los puedo dar porque tengo que ir rápido. Es porque el Espíritu de Dios entonces está con Josué, que tiene la capacidad que ya ha demostrado como general, como líder y como criado y como siervo de Moisés. Ahora, algo que hace Dios también es que le dice, pon tu mano sobre él. Usted sabe que la imposición de manos era una ceremonia que se hacía en el antiguo tiempo, donde a través de esta ceremonia se transfería la bendición de los patriarcas hacia los hijos o de los padres hacia los hijos, pero básicamente imponer la mano sobre alguien significaba bendecirlo para el desarrollo y su vida futura. Entonces, pero en el versículo 20 dice, pondrás tu dignidad sobre él. En toda la historia de Israel, amados hermanos, quiero decirle que no se levantó un profeta o un gobernante semejante a Moisés mientras no llegó el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, cuya gloria eclipsó a todos los profetas, a todos los líderes y a toda la gente que pudo haber. Aún así, el liderazgo de Josué no era igual al de Moisés. Mientras Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? Josué tenía que consultar al sumo sacerdote Eliezer para determinar cuál era la voluntad de Dios en cuanto a salir a la batalla y cuándo regresar de la batalla. Entonces Eleazar, a través de las piedras del Urín y el Tumín, ¿sí?, él le determinaba a Josué la voluntad de Dios.
Josué no podía desarrollar las funciones sacerdotales como Moisés a menudo lo hacía, porque yo veo que Dios a través de Eleazar, perdón, le dejó como un mentor y alguien a quien él estuviera sujeto, porque era la forma como él podía desarrollarse mejor en el ministerio y en el servicio a Dios. Este Josué entonces, más que fuera un acto de sujeción o de humillación, Josué era honrado y era calificado en un grado de eminencia por medio del servicio especial del sumo sacerdote, a quien le pedía el consejo y el sumo sacerdote tenía que consultar a Dios para darle el consejo. Entonces era un círculo virtuoso impresionante. En Números 14:24 surge una expresión similar a la que acabamos de leer y dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vea qué interesante, de casi 8 millones de judíos, voy a decirlo así, o de israelitas, solamente de esa generación antigua entró dos personas, Josué y Caleb. Cuando dice mi siervo Caleb, ¿sí? Es muy interesante que este hombre seguía ahí en las filas de Moisés, ¿sí? Y cuando dice que hubo otro espíritu en él y que él cumplió o él determinó ir en pos del Señor, ¿sí? Lo que da a entender es que Caleb, bajo la influencia del Espíritu de Dios, era un hombre de valor, era un hombre generoso, era un hombre noble, pero él, a través de la unción del Espíritu de Dios, pudo vencer encima de las ansiedades y de los temores mundanos. Ahora, en cada circunstancia, la respuesta del pueblo de Israel fue probar a Dios en vez de confiar en él. Su falta de fe bloqueó las bendiciones que Dios quería darles. Por eso Dios no puede meter en la tierra prometida a ninguna gente de esta generación, porque eran incrédulos, eran rezongones, no querían obedecer, etcétera. Pero Dios hace una excepción con Josué y con Caleb, porque ellos demuestran un espíritu diferente. Y entonces, amados hermanos, sin un espíritu diferente, y es a donde quiero ir ahora, era imposible enfrentar a los gigantes, a los habitantes que habían en Canaán. Dicho de otra forma, sin el poder y la bendición del Señor, el pueblo de Israel jamás hubieran podido conquistar a sus enemigos y ellos hubiesen tenido que entrar y regresar al desierto otra vez. Ahora, algo que me llama mi atención es que Josué y Caleb fueron cambiados por Dios, transformados por Dios durante el tiempo de preparación en el desierto. Ellos le creyeron a Dios y fueron transformados por la gracia del Señor. En Números 32, versículo 11 y 12, dice así su bendita palabra: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y Jacob. Y dice algo muy interesante el texto: por cuanto no fueron perfectos. Eso significa que no, según la Biblia textual dice, por cuanto no fueron íntegros. La Biblia Kadosh dice, por cuanto no me siguieron sin reservas. Entonces Dios quería que la gente que lo siguiera a él para las conquistas fueran personas íntegras, fueran personas que le sirvieran sin reservas, fueran personas que tanto en las buenas como en las malas mantuvieran su fe en Dios, su integridad, tanto en la salud como en la enfermedad estuvieran firmes, tanto en la abundancia como en la carestía estuvieran firmes. Y entonces dice ahí, por cuanto no fueron perfectos, no fueron íntegros, no me siguieron sin reservas, no vinieron en pos de mí, y dice el versículo, excepto Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y ahí los nombra, dice, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová.
Ahora, esa palabra perfectos en el hebreo es malé o malá y significa que estos hombres fueron llenos o fueron llenados, fueron abastecidos o se armaron de un pensamiento, se colmaron de fe, ¿sí? Se apartaron, se consagraron, se hicieron a un lado de la murmuración, hicieron corte con su familia y con el pueblo, pero cuando Dios les dijo algo, ellos se desbordaron, se dispusieron, voy a decir otra palabra, ellos se embarazaron de la visión de Dios y entonces ellos se entregaron fielmente a hacer la voluntad del Señor. Ellos fueron llenos de la visión de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de la unción del Espíritu Santo, y entonces ellos fueron perfectos delante del Señor y reafirmaron lo que ellos sentían, lo que ellos pensaban y por lo que ellos vivían. Usted conoce que una vez que empieza la repartición de la tierra, Caleb dice que ya está viejo, pero que aún hay vigor en sus ojos y tiene fuerzas, y que le den a él Hebrón. Fíjese qué cosa tan tremenda, el lugar donde está el anaseo, donde hay gigantes. Dice, pero yo lo voy a conquistar porque ahí hay fuentes de agua. Entonces él sabía que donde había agua había vida, literalmente, pero si eso lo espiritualizamos y lo utilizamos figuradamente, fue un tipo que confió en Dios, que creyó en Dios, y que aunque estaba viejo no colgó los guantes, sino que él estuvo dispuesto a seguir conquistando montes con tal de tener la presencia del Señor. Entonces, algo también que yo le quiero decir en esta noche es que con toda seguridad ellos también perdieron pruebas al principio del viaje, como usted y como yo hemos perdido, como usted y como yo hemos fallado, como usted y como yo hemos caído, pero aprendieron, le voy a decir algo, a confiar en Dios. Y hoy es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender del Señor. Y a pesar de perder o reprobar algunos exámenes, amados hermanos, estos hombres llegaron a entender que con murmuración o sin murmuración, con adversidad o sin adversidad, Dios estaba cuidándolos. Dios quiera que usted pueda creer en esta noche que Dios está cuidando de usted. En algún punto del camino, amados hermanos, ellos se dieron cuenta que es mejor confiar en el Señor y alabarlo que tomar una actitud negativa. Entonces esta noche yo quiero decirle, es mejor que en este tiempo de protección de parte del Señor, de provisión de parte del Señor, de protección de vida, de emociones y de todas las cosas, amados hermanos, usted tome la actitud correcta de alabar y de bendecir al Señor y que no tenga una actitud negativa. Dios quiera que esté alguien con usted de su familia a la que le pueda decir en esta noche, necesitamos tener fe. Me gustaría que usted lo repitiera. Necesitamos tener fe para poder creer que el Señor puede cumplir sus promesas en nosotros, sin importar cómo parezca la situación que estamos viviendo o nuestra condición natural, emocional y espiritual. Entonces, ese es el propósito del desierto espiritual en nuestras vidas. Que el hombre viejo o el viejo hombre se muera en el desierto para que sea fortalecido el hombre nuevo. Efesios 4 del 22 al 24 dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces quiere decir que por la gracia de Dios, la vida del Señor Jesucristo, la vida de Cristo, va a ser reflejada o va a ser revelada o va a ser manifestada en aquellos que se despojen del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que la maten en el desierto para que la gloria del Señor fluya a través de nuestras vidas. Ahora, ¿qué es el cruce del Jordán? Mire, la frontera entre el desierto y Canaán es el río Jordán. La frontera entre Egipto, fíjese bien, y el desierto era el Mar Rojo. Pero ahora la frontera entre el desierto y Canaán es el río Jordán.
el cual tipifica la plenitud de la vida de resurrección de Cristo en nosotros. Mire, es aquí cuando cruzamos el Jordán, cuando nosotros empezamos a experimentar las profundidades de la vivencia espiritual que el cristiano maduro disfruta en Dios. El relato del cruce del Jordán para entrar a la tierra prometida lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué es colocado por el Señor como líder o como el líder que introducirá a Israel en la tierra prometida, y el lugar por donde ellos entrarían para poseer la tierra, amados hermanos, es el río Jordán, ubicado al este de Canaán. Ahora, hay algo muy interesante porque a lo mejor usted esté pensando, pues es que no somos perfectos, ¿cómo vamos a manifestar la gloria del Señor ahora en el encierro? ¿Cómo va a pasar todo esto? Miren, es curioso que dentro de este relato, en el capítulo 2 de Josué, encontramos a una persona muy interesante que narra la Biblia, Rahab la ramera. Josué envía... Moisés envía dos espías en secreto para reconocer la tierra, que fueron Josué y Caleb dentro de los espías. Y ya no quería correr ningún riesgo y pasan 38 años cuando vienen todos los espías, y todos los espías de una forma negativa dicen que es imposible, que los muros son tan altos hasta el cielo, que ellos son como pobres langostas, que la tierra es espesa, se los va a tragar. Pero en ese capítulo 2 de Josué encontramos que había una mujer llamada Rahab, y esta mujer era una ramera, o le conocían como la ramera de Jericó, y esta mujer recibe a los dos espías. Y esta historia creo que debe de animarnos mucho, ya que Rahab fue una persona que, al igual que nosotros, escuche, tuvo muchos amores o muchas debilidades, pero aún así, amados hermanos, en medio de todos sus defectos, volvió su corazón al Señor. Ella no únicamente fue salvada del ataque de los hijos de Israel en Jericó, sino que algo que llama mi atención es que esta mujer termina casada con uno de los príncipes de Judá para ser un ancestro del Señor Jesucristo. Y lo que le quiero decir al hablarle de esta mujer es que, a pesar de lo que era, ella pudo dar a luz la vida del Salvador. Y quiero decirle en esta noche que es algo que Dios quiere hacer con nosotros. No importa cómo te veas hoy en día, tú tienes que ser de las personas que digan, o que le digan al Señor: yo creo en ti, Señor, y yo creo en tu gracia, en tu poder, y yo creo que serán suficientes para terminar en mí la buena obra. Bendito el nombre del Señor. Ahora, algo también que es muy importante, aparte de hablar de esos personajes, de Josué y Caleb, de Rahab la ramera, hay un mensaje para nosotros en lo que respecta al cruce del río Jordán. Entonces dijimos esto, fíjese bien, el cruce del Mar Rojo es un tipo o una figura del bautismo en agua y de lo que es la circuncisión. Nosotros, cuando leemos Corintios 10, 1 y 2, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Dice, y en Moisés todos fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. Y luego dice, y todos comieron el mismo alimento y bebieron la misma bebida, etcétera. Y cuando entramos a Colosenses, dice que los que hemos sido sepultados en Cristo con el bautismo ya hemos sido circuncidados en él. Ahora, en Josué 4:23 dice algo muy interesante cuando ellos cruzan el Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, dice, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Vea cómo Dios, después de 40 años, relaciona los dos cruces, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos. O sea, Josué y Caleb les tocó ver el milagro del mar y les tocó ver el milagro del Jordán.
Ahora es muy interesante que en este pasaje el Espíritu Santo establece un vínculo entre el Mar Rojo y el río Jordán. El Señor no solo hizo el mismo milagro en ambos lugares, sino que Él mismo los relacionó. Y yo creo que si existe un vínculo o relación entre el Mar Rojo, que es un tipo del bautismo en agua, el río Jordán quiere decir que hay una relación entre el bautismo en agua y el río Jordán. Ahora, ¿cuál será la relación entre el Jordán y el bautismo en agua? El bautismo en agua, amados hermanos, representa el entierro de nuestra vieja naturaleza, del hombre viejo, es el simbolismo, y el surgimiento de la nueva vida en Cristo. Usted acuérdese de eso cuando somos bautizados. No obstante, la realidad del cristiano que se bautiza en agua es que su vieja naturaleza aún se manifiesta y está en él. Pero desde ese momento en adelante, una persona que ha sido salva y bautizada empieza a adentrarse por un desierto espiritual, un lugar muy bajo, un lugar donde efectivamente el hombre viejo es tratado para que muera. En este descenso empieza a morir y a ser enterrado cada día en el desierto, y al terminar el desierto, la obra de la cruz será terminada en nosotros. Y podremos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vea esto: cuando nosotros terminemos nuestra carrera espiritual, un día se va a levantar del desierto cada uno de ustedes con la vida del Señor Jesús formada en nosotros. Y eso es porque vamos a llegar al final del desierto, al final del viaje, y estaremos cruzando el río Jordán. Entonces, para que usted me entienda, el cruce del río Jordán significa que la vida de resurrección del Señor está en nosotros con toda plenitud. Entonces, para que usted me entienda, todas estas vicisitudes, todas estas luchas, todas estas pruebas son diseñadas para que nosotros manifestemos el poder de resurrección sobre nuestra vida. De manera que el bautismo en agua nos habla del entierro del viejo hombre, y el cruce del río Jordán nos habla de la vida de resurrección formada plenamente en nosotros y fluyendo a través de nosotros. Por ejemplo, si hacemos una comparación, el Mar Rojo que tipifica el bautismo y el río Jordán que tipifica la resurrección o el poder de la vida de resurrección. Fíjese bien, el Mar Rojo es la entrada del desierto con una generación vieja que debe morir. El río Jordán es la salida del desierto con una generación vieja dejada atrás. El Mar Rojo es el inicio de la obra de la cruz. El río Jordán es la terminación de la obra de la cruz. El Mar Rojo, ahí en el Mar Rojo sepultamos al hombre viejo que sigue muriendo día a día a través de todo el viaje. Pero cuando cruzamos el río Jordán, ahí se levanta el hombre nuevo con toda su plenitud para conquistar a todos los gigantes. El Mar Rojo representa el entierro y la muerte de la vieja naturaleza, pero el cruce del Jordán representa la vida de resurrección formada en nosotros. Mire, qué interesante es que este mensaje se enfatiza en Josué 3, 15 y 16. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y vea cómo dice entre paréntesis la escritura: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar del Araba al mar salado, dice, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó, wow, en dirección de Jericó, de la conquista. Amados hermanos, la mayor parte del año el río Jordán era solo un arroyuelo, un arroyito sin mucha profundidad. Sin embargo, vea esto: el Señor escogió que Israel llegara
al Jordán en la época del año cuando las aguas del río se desbordaban. ¿Y sabe por qué Dios hizo esto? Para glorificar su nombre. Ahorita traen miedo que si nos van a meter el chip, que si el G5, que si no sé qué tanta cosa. Yo quiero decirle, los que confían en el Señor jamás serán avergonzados, serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Amados hermanos, los que confiamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como águilas, correremos, no nos cansaremos, caminaremos, no nos fatigaremos, pero tenemos que aprender a esperar en la misericordiosa mano del Señor. Entonces, algo que me llama mi atención es que se acomodan los sacerdotes con el arca y empiezan a caminar, y dice la escritura que cuando ponen un pie sobre el Jordán, en automático las aguas se detienen y se hacen un montón, se empiezan a ir hacia atrás. Dice la escritura como 2000 codos, y todas las que estaban de ahí para abajo empiezan a correr hasta que se desvanecen. Y aquí el texto que acabamos de leer dice que se detuvieron en la ciudad de Adán. Y esa palabra Adán es la misma palabra Adán con N y con acento. Y es algo muy interesante porque dice, y eso se quedó muy lejos, 2000 codos. Estamos hablando de que ahí tenemos un mensaje espiritual, que esa naturaleza adámica, el hombre viejo, quedó atrás, murió en el desierto y ahora es el hombre nuevo el que va a entrar para conquistar la tierra que Dios ha prometido. Ahora, ¿qué es lo que pasa una vez que ellos cruzan el Jordán? Ya vemos que el Mar Rojo y el Jordán están relacionados. También sabemos que el bautismo en agua representa la circuncisión neotestamentaria. Mas esto no es el único significado en las escrituras. Por ejemplo, la circuncisión, que en lo físico tenía que ver con cortar el prepucio de la carne y que representaba el cortamiento de la carne, o que figuradamente habla de cortar al hombre viejo, ¿sí? Vea cómo se es relacionado por la escritura. Romanos 4:11 dice, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Vea esto, Abraham era incircunciso, él fue justificado por fe, y una vez que él tuvo fe y fue justificado, él dijo, bueno, yo me hago la circuncisión no para tener fe, sino porque ya la tengo. Y vea cómo dice después Romanos 4:11, dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces vea qué interesante es. Hay gente que se está volviendo al judaísmo, y hay varios de nosotros que se salieron de la iglesia y que ojalá y se castren, como dijo el apóstol Pablo. Amados hermanos, yo quiero decirles, Abraham no se circuncidó para ser judío, sino que él ya tenía fe. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener una señal, que tú hagas algo que a mí me demuestre que sigues teniendo fe y que estás pactado conmigo. Entonces Abraham lo hizo por eso. Entonces, cuando la carne de Abraham había sido tratada, no el prepucio, sino su yo, su ego, sus emociones, Dios le dio una señal de ello y le dijo, ¿sabes qué? Esta circuncisión es una señal de pureza que tú vas a traer. Usted lo lee en Génesis 17, ¿sí? Y vea qué cosa tan interesante. Esta señal que tú traigas después va a generar que en ti se manifieste el hijo de promesa. Y quiero decirle, amado hermano, se circuncidó Abraham, se circuncidó el hijo mayor, se circuncidaron los siervos, y después de eso, vea esto, el hijo de la promesa nació. Entonces primero tuvo fe, después Dios le probó un poquito más y dijo, a ver, ¿eres capaz? Circuncídate. Se circuncidó, y después de eso vino el hijo de promesa. Entonces, amados hermanos, al llegar a este punto, Abraham no solo fue contado como un justo o como justo, sino que fue alguien justo y recto en su carácter.
De manera, amados hermanos, que la circuncisión también representa la señal o el sello de la justicia, ya que es ya operada en nosotros. Entonces, en el contexto del cruce del río Jordán, la circuncisión se menciona con este significado. Josué 5:2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, ve, qué interesante es, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Vea esto, al momento que el Señor da esta instrucción, los sobrevivientes del viaje después de 40 años que no habían sido circuncidados físicamente fueron circuncidados. Esa es una razón de la instrucción que el Señor giró en el versículo anterior a Josué. Pero creo que hay un mensaje más profundo en ese mandamiento. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, Egipto no había salido de sus corazones. Durante todo el viaje ellos estuvieron añorando y recordando la tierra de Faraón y vivían con la idea constante de regresar ahí. Ahora, cuando ellos cruzan el Jordán, el Señor nos muestra que en figura, la carne cortada, la obra terminada en ellos, ¿sí? Y ellos empiezan a recibir la circuncisión como una señal de esa obra. O sea, haga de cuenta, ya fue tratada tu emoción, tu yo, tu pensamiento, todo lo que tú eres, pero ahora para que conquistes tienes que traer una señal de que estás pactado conmigo. Y entonces, ve cómo dice el versículo 9 de Josué 5, dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bendito el nombre del Señor. Gilgal significa rodar. Y el Señor hizo que el oprobio de Egipto saliera rodando de ellos. ¿Por qué aquí habla del oprobio de Egipto? Porque, amados hermanos, la vida de este mundo, los pensamientos, las actitudes, las ideas que produce en nosotros nuestra carne, amados hermanos, quiero decírselo, a veces nos hacen cometer actos que dan vergüenza, que nos avergonzamos y que avergüenzan el nombre del Señor. Pero vea esto, después de cruzar el río Jordán, Israel perdió por completo el interés de Egipto y esa clase de vida y de emociones y de pensamientos. Entonces, eso es la obra del desierto en el corazón del cristiano. Nosotros no tenemos que seguir para siempre con las luchas internas que actualmente tenemos. El Señor puede liberarnos de ese oprobio e introducirnos a la victoria en cada área de nuestra vida si nosotros, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, nos despojamos del viejo hombre que está viciado, que está arraigado en cosas que no debe, porque, amados hermanos, yo quiero decirle, para que exista un problema se necesitan dos. Para que haya un divorcio se necesitan dos, para que haya una boda se necesitan dos, para que haya una pelea se necesitan dos. Y entonces nosotros hoy tenemos que empezar a decidir qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, y entonces hacer un corte a nuestro viejo hombre y permitir que la vida del Señor empiece a manifestarse en nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta este mensaje del Jordán en la vida del Señor Jesús? Mire, debido a que el Señor Jesús es nuestro ejemplo y patrón en la vida espiritual, sería hacernos esta pregunta. ¿Pasó el Señor Jesús por estos pasos espirituales reflejados en este viaje, en este cruce de Israel del desierto hacia la tierra de Canaán? La respuesta, amados hermanos, es que Él fue el que diseñó los pasos y Él mismo pasó por esos pasos. ¿Cuándo o cómo pasó Cristo la experiencia del Mar Rojo y del río Jordán? Sabemos que entonces que el cruce del Mar Rojo se lleva a cabo al inicio de nuestra caminata, nuestro viaje espiritual. Y este cruce representa el bautismo de agua, que es la circuncisión del Nuevo Testamento. Amados hermanos, vean qué cosa tan interesante. Efectivamente, Cristo fue bautizado a los 8 días de haber nacido, al inicio de su viaje, tal como lo estipula la ley de Moisés. ¿Cómo fue bautizado? Bien sencillo,
lo llevaron a circuncidar. Bautismo tiene que ver con circuncisión. Vea, después de 30 años de un desierto espiritual, aprendiendo obediencia por lo que él padeció, Hebreos 5:8, él es llevado ahora al río Jordán, donde después de ser sumergido, él se levanta para recibir una herencia espiritual que Dios tenía para él. Es impresionante que Dios le dice a Juan: cuando veas descender al Espíritu Santo como paloma sobre él, tú vas a tener la señal, tú vas a saber que él es mi hijo amado. Y vea qué cosa tan tremenda. Él es bautizado, circuncidado, 8 días de nacido. ¡Wow! Pero ahora, en el Jordán, él cruza para recibir la herencia que Dios tenía para él. Entonces los cielos se abren y entonces la presencia literal del Padre estaba sobre él, y la señal es que el Espíritu Santo se posa en él en forma como de una paloma. Amén. De ahí en adelante, amados hermanos, escuchen esto: los reinos de este mundo le fueron entregados al Señor, y el reino de Satanás fue vencido y fue derrotado para la honra y la gloria del Señor. Y desde ese momento, amados hermanos, por la unción del cielo sobre su vida, él podía decir, ¿sí?, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso que él vivió, eso que él palpó, es algo que está diseñado para ti y para mí. Es una promesa que Dios tiene para ti y para mí, y que si nosotros entendemos los tratos de Dios en el desarrollo de nuestra vida, escucha esto, entonces cuando lleguemos al borde del Jordán, una vez más, ¿no?, que seamos confrontados por algo que veamos imposible o muy difícil, acuérdate de esto: nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, y no hay nada, absolutamente nada, que sea difícil para Él. Él tiene el poder de hacer cualquier milagro, siempre y cuando Él quiera, y siempre y cuando nosotros estemos en la posición y en el tiempo que Él tiene determinado para nuestra vida. Entonces, ¿esto cómo lo podemos aplicar a la iglesia? El cruce del Jordán tiene una aplicación individual para los creyentes y una aplicación para el pueblo de Dios o la iglesia en general. Miren, vamos a ver cómo se aplica para la iglesia en general. Dice, en Josué 3, 3 y 4, dice, y mandaron al pueblo diciendo, observa lo que se le dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, dice, haya distancia como de 2000 codos, y dice, y no os acerquéis a ella. El arca del pacto en el Antiguo Testamento, usted ya sabe que era una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. Esa arca llevaba, o en esa arca se manifestaba la presencia manifiesta de Dios en medio de Israel en la época del Antiguo Testamento. Esa arca, quiero decirle, fue un símbolo o un título del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, quien llevó la gloria y la presencia de Dios en medio de su pueblo durante su tiempo sobre la tierra, y actualmente Él sigue siendo el arca de Dios. En Mateo 3, 13 y 16 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Hay gente que dice que ya no se necesitan bautizar, que ya están salvos, hermanos. Jesús tuvo que ir a ser bautizado, y ahora hay gente que ya son mejor que Jesús, que ya no se bautizan y van a participar de la Santa Cena. Pero en fin, y vea cómo dice el 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua. Y ve que dice, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En este pasaje encontramos un cumplimiento espiritual de una parte de Josué capítulo 3. Vea esto: Cristo
el arca de Dios, es bautizado en el río Jordán, y ahí su gloria se manifiesta, y desde ese momento Israel vio el arca porque él se reveló abiertamente a ellos. Dicho de otra forma, Israel empezó a darse cuenta que ese hombre no era un profeta cualquiera, sino que la presencia y la gloria de Dios se manifestaban a través de él. Amados hermanos, desde ese día mucha gente en Israel empezó a seguir al arca, a Jesús, tal como Josué les ordenó hacer muchos años antes, cuando vieron el arca física cruzar el Jordán. Él dijo, vamos a seguir el arca, y para donde vaya el arca vamos a caminar, porque este es un camino nuevo por donde no sabemos dónde vamos a andar y cómo vamos a andar. Y los primeros discípulos empezaron a seguir a Jesús en Juan 1 en el contexto del río Jordán. Mire qué cosa tan interesante. Sus últimos discípulos, que somos nosotros antes de su venida, también necesitamos seguir el arca, porque Cristo Jesús es nuestro guía en medio de este desierto, y sin él y sin su dirección no conoceremos por cuál camino agarrar en medio de situaciones tan difíciles y tan adversas. Bendito el nombre del Señor. Ahora surge otra pregunta: ¿cuándo cruzará el pueblo de Dios el río Jordán para manifestar la gloria del Señor en toda su plenitud? Dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde debáis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Yo quiero decirle que en este tiempo de prueba que estamos viviendo, y en el que creo que vendrá en algún tiempo más adelante, si seguimos aquí todavía nosotros, escuchen esto, jamás hemos pasado por ahí, y más que nunca, escuchen mis amados, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es necesario, aunque digas, ya no sé ni qué orar, no sé ni qué decir, pues ora, pide, alaba, adora. Mira, no sé cómo hagas, pero tú pídele al Espíritu Santo que te dé palabras para orar. Pero ve qué interesante es, dice, pero entre vosotros y ella, entre el pueblo y el arca, dice, haya distancia como de 2000 codos, y dice, y no os acercaréis a ella. Ve qué cosa tan interesante. Hace 2000 años aproximadamente, él rasgó el velo del templo, él abrió el camino hasta el lugar santísimo y abrió el lugar hasta el cielo, y él hace más o menos 2000 años ya nos mostró el camino para llegar al Padre. Ahora, Josué 3 y 4 dice que entre el arca y el pueblo debía existir una distancia como de 2000 codos, amados hermanos. Yo creo que nosotros estamos a punto, como el pueblo de él, a cruzar el Jordán. Estamos a punto de cruzar el Jordán y ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios sobre esta tierra, para la honra y para la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y vea cómo dice Josué capítulo 3, verso 10 y verso 11. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros, esto me encanta, al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Dice, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amados hermanos, estamos saliendo del desierto y estamos a punto de cruzar el Jordán, y estamos a punto de ver su gloria. Bendito el nombre del Señor. Y todos los enemigos serán puestos por estrados de su pie. Y cuando venzamos al postrer enemigo, la muerte, escuche esto, entonces preparémonos, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos vivos, si estamos conectados, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos para la honra y para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Por qué hablo de que esto es real y que puede suceder en los tiempos futuros que estamos viviendo? Debido a que el Señor Jesucristo pasó antes de nosotros. Amados hermanos, nosotros podemos estar seguros que si perseveramos en Dios, hay y habrá una victoria en todas las áreas de nuestra vida.
Bendito el nombre del Señor. Su muerte en la cruz pagó el precio, pero su resurrección de entre los muertos nos da la certeza de lo que Él dijo que haría en nosotros, Él lo va a hacer. Bendito el nombre del Señor. Al Señor sea la gloria, la honra y el honor. Entonces, termino esta tarde noche con esto. Como dijo una persona, sin duda alguna, hemos fallado. Sin duda alguna, hemos reprobado exámenes. Sin duda alguna, hemos caído en medio de este desierto. Pero yo quiero decirle, Él levanta al pobre del polvo, al menesteroso del muladar, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Yo quiero decirle, el Señor no nos está pidiendo nada por lo que Él no pasó y por lo que Él no caminó. Bendito el nombre del Señor. Amado hermano, su palabra dice que si alguno de nosotros comete pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su palabra dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el unigénito, el Hijo de Dios. Y esta noche, amados hermanos, Dios quiera que usted entienda que estamos protegidos por Dios, encerrados con Dios. Esta mañana nos mandaron un comunicado que el gobierno quiere educar a los hijos. Sí, pero la pandemia nos regresó a nuestros hijos a la casa. Y nosotros somos responsables si hacemos de ellos una garra o nos comportamos como nos debemos de comportar y empezamos a manifestar nuestro cristianismo a través de nuestras relaciones interpersonales. Pero lo que sí quiero que usted se lleve, sí, usted y yo tenemos un espíritu diferente, el espíritu del Señor que mora en nosotros. No somos perfectos, pero si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar a pisotear a nuestros enemigos. Quiero que oremos esta noche y que le pedamos al Señor de su gracia y de su misericordia. El domingo, con la ayuda del Señor, a las 6 de la tarde termino. Le voy a explicar qué es Canaán, porque todavía no entramos a Canaán. Estamos a punto de cruzar. Bendito el nombre del Señor. Señor, te damos muchas gracias esta noche. Tú nos has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú has sido nuestro escondedero. Tú has sido nuestro proveedor. Tú has sido nuestro protector. Y esta noche, Señor, sé que estás haciendo una obra en nuestra vida. Sé que somos imperfectos y que en medio de este desierto hemos caído, hemos fallado. Y lo que más me duele, Señor, es que te hemos fallado a ti, que nos amas con todo tu corazón y que derramaste tu sangre preciosa por nosotros. Lo que más me duele, amado Espíritu Santo, es que tú nos anhelas celosamente y nosotros te contristamos por nuestra forma de conducirnos. Pero esta noche, Señor, estoy seguro que si te pedimos perdón y tú nos ayudas y nos das el don del arrepentimiento y nos limpias con tu sangre preciosa y nos libras de todo mal, nuestros ojos serán abiertos, nuestra visión será elevada, porque las sendas y las veredas por donde tenemos que pasar en el futuro son sendas y veredas por las que jamás hemos pasado.
realmente creo que no hemos pasado y que lo que venga, que va a ser dificilísimo, probablemente peligrosísimo, creo firmemente que también será espectacular ver tu mano poderosa. Y que si salimos librados, Señor, diremos, valió la pena caminar contigo. Señor, bendice a mis hermanos, fortalécelos, capacítalos y permite que tengamos un espíritu diferente. Permite que seamos humildes como criados, como Josué y Caleb. Permite que seamos valientes como ellos. Que nos alistemos en tu ejército para pelear la buena batalla. Y permite que seamos honestos, que aunque veamos la adversidad y a los gigantes, nosotros podamos decir, como los jóvenes hebreos en el horno de fuego, nuestro Dios es Dios de dioses y Él nos va a librar del horno de fuego. Adoro tu nombre, Señor, y te doy muchas gracias. Y que la unción de tu Espíritu venga sobre cada uno de mis hermanos. Y que todo el miedo y la psicosis vaya fuera en el nombre de Jesús. Y que toda preocupación se vaya fuera. Yo te pido por los estudiantes que les están cargando la mano con las tareas en algunos lugares, que ellos puedan tener paz en ti, claridad en ti, fuerza en ti, y que puedan salir adelante, Señor. Esto no es nada comparado con lo que tú nos vas a dar. Adoramos tu nombre, Señor. Amado Espíritu Santo, gracias. Estás aquí fuerte esta noche con nosotros. Sánanos. Señor, límpianos, libéranos, perdónanos, establécenos, fortalécenos. Y que tu nombre santo y bendito sea altamente glorificado. Bendice a mis hermanos. Derrama tu bendición. Fortaléceles. Sánales. Echa fuera todo temor. Echa fuera todo dolor. Echa fuera toda duda, Señor. Y mi deleite y mi gozo está en el Dios de mi salvación. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén.